Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es el primer domingo de Cuaresma. Son 6 los domingos, incluido el llamado Domingo de Ramos, que es Domingo de la Pasión. Estas lecturas el Evangelio son todos los años los mismos textos. Hoy corresponde estudiar las tentaciones de Jesús en el desierto. Y como yo les decía, creo que tenemos un buen propósito de que la Cuaresma la utilicemos para aprender más sobre Dios, para que no nos quedemos con una imagen de Dios que nos ha regalado Hollywood. Entonces, todos los días de la Cuaresma, ya gastamos 4 días, van a ser de verdad fuertes, esa es mi pretensión, fuertes en instruirnos para conocer mejor a Dios. Monseñor Romero hoy va a finalizar el primero de los 3 pensamientos que está desarrollando en esta homilía del 19 de febrero de 1978, la Iglesia Israel espiritual. Hoy Monseñor nos va a enseñar la parte final del primer pensamiento: Dios salva constituyendo un pueblo. Ya vimos cómo la humanidad caída, Adán, pecador, y ahora vamos a estudiar la aparición y el desarrollo de Abraham como parte fundamental de la fundación de ese pueblo. Oigamos a Monseñor. Pero desde el capítulo 12 del Génesis, el Génesis cambia de aspecto. Léanlo con atención. De allí hemos tomado la primera lectura de hoy. Es un Dios que toma la iniciativa de formar un pueblo y darle a ese pueblo las promesas, las esperanzas. Esta es la gran misión de Abraham y de Israel. Formaré de ti un gran pueblo del cual nacerá el Redentor. Abraham, de 75 años, hombre diríamos ya quemado. Sin embargo, Dios va a hacer una nueva creación. Nace un pueblo que le pide a Abraham unas grandes renuncias. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias de la tierra. ¡Qué anciano más formidable! Es un hombre, diríamos un anónimo, un hombre de aquellas tribus seminómadas de Ur, de Caldea. A este escoge Dios, desconocido de la historia, y toda su vida pasó como un desconocido. Qué curioso. Abraham marchó como le había dicho el Señor. ¿A dónde? Sin rumbo, a la tierra que te mostraré. Y pasó toda su vida peregrinando en Canaán, donde iba a ser la tierra prometida, pero después de muchas generaciones. Abraham fue peregrino en su propia tierra prometida, no la conoció, podíamos decir. Dios le estaba probando la fe. Y estéril, casado con una mujer estéril,
le anuncia que van a hacer de sus entrañas un gran pueblo. Hasta la misma Sara se ríe. Pero el milagro llega cuando las entrañas fecundas de Sara dan a luz a Isaac. Pero Dios le hace otra prueba: sacrifícamelo, mátamelo. Y Abraham, obediente a la única esperanza de su descendencia, la lleva, imagen de Jesús con su cruz a cuestas. Por eso allá en el Calvario de Jerusalén, la figura más bella es la de Isaac, con su tercio de leña camino del monte donde va a ser sacrificado. Solo que a Abraham lo detuvo el ángel: no lo mates, ya está probada tu fe. Por eso, hermanos, este desprenderse de Abraham, este entregarse a lo imposible, esta locura de la fe, es la que Dios pide. La fe es lanzarse a los brazos de Dios. La fe es creer lo que Dios dice aunque me parezca imposible. La fe es María cuando un ángel le dice que sin perder su virginidad va a ser madre. No lo comprendo, pero hágase como tú lo has dicho. La fe pide esa entrega, y por eso a Abraham se le llama no solo el padre de Israel, sino el padre de la fe. Es el modelo de la fe. Hay mucho que aprender de estas palabras que nos explica Monseñor Romero. Dios salva constituyendo un pueblo. Allá veíamos ayer Adán fallando, equivocándose, y por culpa de él hay un castigo para toda la humanidad. Esto es lo que estudiamos ayer, la humanidad caída. Y de esa humanidad caída, Dios va a hacer un pueblo, comenzando con Abraham y Sara. Esta figura de Abraham como padre de un pueblo va a ser fundamental porque hay un paso histórico. Estamos en los años más o menos 1850 antes de Cristo. Hay un paso histórico de un estilo de vida hacia otro estilo de vida. Estamos saliendo de una era, de una civilización de nómadas, donde la gente no tiene un lugar fijo donde vivir, a un estilo de vida, a una civilización sedentaria. Abraham es de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de la primera civilización. Y Dios se aparece a Abraham, le dice: deja tu tierra y te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Empieza la constitución de un pueblo. Abraham, anciano, estéril, casado con una mujer anciana, estéril, vive la experiencia de la fecundidad y nace un hijo llamado Isaac. Es lo único que tiene de descendencia, Isaac. Sacrifícamelo, mátamelo. Y Abraham, a pesar de que es lo único que tiene, está bien. Y vamos al monte Moriah. Isaac lleva la leña. Isaac pregunta: ¿y dónde está el cordero? Dios proveerá, le dice Abraham. Y la leña es para sacrificar a Isaac. Y Abraham resulta probado en la fe. Así Dios constituye un pueblo desde Abraham. Pero Monseñor, pícaramente, equipara la fe de Abraham con la fe de María. Y Dios va a fundar
un nuevo pueblo, ya no con la fe de Abraham, sino con la fe de María. No entiendo nada, igual que Abraham. Vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham no sabía para dónde iba. María, la Virgen María, cuando escucha el saludo del ángel, ella dice, no entiendo, pero que se haga conforme a su voluntad. Que se haga en mí lo que Dios quiera. Y Dios está fundando un nuevo pueblo. No con un anciano estéril, con una mujer estéril llamada Sara, Abraham, no. Con una doncella, con una jovencita, con una virgen. Así es Dios. Dios de la humanidad caída hace nacer un pueblo. Dios de la juventud hace nacer un pueblo. Porque Dios salva constituyendo un pueblo. Me gustaría seguir hablando de esto porque es maravilloso, pero hay mucho tema en las lecturas y es necesario que logremos entendernos porque hay cosas que las estudiamos todos los años y a veces no se le da la profundidad que yo espero que tengamos el día de hoy. Leamos Génesis 2 del 7 al 9 y capítulo 3 del 1 al 7. Dice lo siguiente: El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín del Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer: ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que está en el libro del Génesis, del capítulo 1 hasta el 11, no es histórico. La primera vez que un profesor en Guatemala nos decía esto, se armó tamaño escándalo. ¿Cómo va a creer? ¿Qué? ¿Usted quiere que perdamos la fe? No. Solo es exégesis, solo es estudio de la Sagrada Escritura. Cuando usted escucha predicadores que dicen, como dijo Adán, como le pasó a Adán, como lo que pasó con la serpiente, cuando usted oiga ese tipo de predicaciones, escúchelas
saboréelas, porque son palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios tiene una intencionalidad que muchas veces no se toca. Sucede que lo primero histórico es lo que acabamos de estudiar de Abraham. Se llamaba Abraham y Dios le cambia el nombre por Abraham. Cuando Dios le cambia el nombre a algo o a alguien es porque lo hace de su propiedad. Eso es lo realmente histórico. Esto que estamos leyendo del 1 al 11 son textos explicativos. Son textos que intentan explicar cómo fue el origen de la humanidad, cómo fue el origen de la naturaleza, cómo fue el origen de la creación, cómo fue el origen de la vida. Pero es un texto explicativo, no es un texto científico. O sea que si ustedes comen de ese árbol, no es que morirán, se les abrirán los ojos. Comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es que la escena es una escena de pecado por desobediencia al mandato de Dios. Ayer estuve en Soyapango dando un tema sobre el honrar a padre y madre. A algunos les ha llegado ya el mensaje. Quise grabarlo. Es una charla pequeñita, pero precisamente hablamos de lo que significa el honrar a padre y madre. ¿Y para qué? Allá en el Éxodo es una finalidad. Hoy tenemos otra finalidad. Desobedecer a Dios es siempre el gran pecado. Apartarse de Dios, hacer las cosas sin Dios es el mayor pecado. Adán y Eva están siendo creados para vivir en un paraíso. Texto explicativo. Pero por desobedecer a Dios, no coman de el árbol del bien y el mal, no, ni lo toquen. La serpiente, símbolo de la tentación, símbolo del tentador, no van a morir, solo se le van a abrir los ojos. Vamos a tratar de entender esas dos palabras. Si comen de ese árbol, morirán. ¿Qué quiere decir el texto explicativo? Si no comen, no morirán, significa ustedes son eternos. Pero si comen, van a ser temporales. Ustedes decidan. Si comen, se vuelven temporales. Si no comen, no mueren. Son igual que yo, de eternos. Y comieron. ¿Por qué comieron? Se convirtieron Adán y Eva en temporales. Se les abrieron los ojos. Están desnudos. Se tapan porque están desnudos. La consecuencia de apartarse de Dios es que ahora somos temporales. Ya no somos eternos. Tiene que venir Dios en otra intervención para que volvamos a recuperar la eternidad. Adán y Eva la perdieron. Usted y yo la podemos recuperar. Este es todo el andamiaje que tiene la teología. Esto no es histórico. Yo les he dicho ayer, nos movemos en dos vertientes.
la vertiente histórica y la vertiente teológica. Este es un texto teológico, no es histórico, pero tiene esta significación. Aquellos perdieron la eternidad. Usted y yo, toda la humanidad, puede recuperar la eternidad. Y por eso cuando llega Jesús, su gran trabajo es: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles a ustedes una habitación. El que me sigue tiene vida eterna. Estoy parafraseando para que entendamos que aquellos perdieron la eternidad y usted y yo tenemos la posibilidad de recuperar esa eternidad. Quiero decirles que estamos leyendo el capítulo 2. El Génesis tiene 2 modelos de creación. Este es uno, el capítulo 2. Pero hay otro modelo de creación, el capítulo 1. ¿Y por qué hay 2? Porque este que estamos leyendo hoy fue escrito en tiempos del rey David. De David a Salomón. Había tiempo, había dinero para sentarse y escribir. Por eso la creación del capítulo 2 es una creación que tiene el contexto de la realeza de David y Salomón. El rey es el hombre, no es una reina. Por eso Dios crea a la mujer de la costilla del hombre, porque el hombre es el que manda. Tiempo del rey David. Es rey, tiene todo el poder, todas las mujeres están a su servicio, entonces el hombre es el jefe, hay que sacarle una costilla, y así está la creación del Génesis capítulo 2. Cuando usted lea el Génesis capítulo 1, fue 500 años después, 500 años después, estaban en el exilio, ahí no hay rey, y por eso la creación del capítulo 1 dice: Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen suya los creó. Al hombre no le sacó una costilla, no, los creó en igualdad. No hay rey, no hay sacerdote, no hay templo. Todos y todas somos esclavos, somos iguales. Por lo tanto, Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Hombre y mujer, a su imagen los creó. Y como estamos en el contexto del rey David y Salomón, por eso el rey, el hombre, es víctima de la mujer. Eso es el machismo de la monarquía. Cuando usted vea un periodo de gobierno donde alguien es rey, todos están a su servicio. Ese es un reinado. Génesis 2, reinado. Génesis 1, igualdad, porque no tenemos rey, ni sacerdotes, ni profetas, ni templo. No hay nada. Todos y todas somos iguales. En este relato, la mujer resulta la culpable del pecado del hombre. Vamos a la segunda lectura. Romanos capítulo 5, del 12 al 19, dice lo siguiente: Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión
como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo, la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuanta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justicia reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hace unos 41 años estaba yo iniciando el seminario. Había un sacerdote graduado de la UCA en sociología. Mis compañeros que escuchan este programa saben de quién hablo. A la hora de dar una explicación sobre la Biblia, el comentario bíblico, hacía unos enredos en conceptos. Y todos estábamos atentos, pero por más que queríamos agarrar el hilo, decimos, no le atinábamos. Es que este es un ejemplo de unicidad contra la multiplicidad. Por eso, la confabulación de la desorientación era un juego de palabras, igual que Pablo está hoy aquí. Tan fácil que es la síntesis. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre todos serán constituidos justos. Punto. Pero San Pablo, como es un griego, él tiene cabeza griega, escribe en griego y griego culto, no cualquiera va a comprender lo que acabamos de leer. Romanos es una carta original de Pablo, es la última carta que escribió. La primera fue la primera Tesalonicenses, Romanos es la última, aunque está de primero. Pero esta carta de Pablo obedece a un esfuerzo por vincular al gran Jesús contra un chiquitito Adán. Aquí no aparece la mujer. En Romanos es una carta prácticamente para hombres. El gran Jesús versus el chiquitito Adán. Adán desobediente, Jesús obediente. ¿Cuál es la palabra clave de esta lectura de Romanos 5? La obediencia de uno solo. Por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Esta expresión equivale a la justificación. Usted es pecador. Yo soy pecador, sí. Pero gracias a la obediencia de Cristo, de Jesús, Dios me constituye en justo. Soy pecador, sí, pero Él me justifica. Jesús me hace justo. Y al decir me hace justo, está diciendo me hace santo. Por eso, todo el panegírico que desarrolla Pablo
es para explicar que la muerte entró por uno, el pequeñito Adán. La vida entró por uno grandote, Jesús. Esta es la intención de Pablo. Allá, por un pecado de uno, llegó la muerte a todos. Por la obediencia de uno, llegó la vida a todos. Como Pablo es un griego, de pensamiento griego, entonces tiene que dar una gran vuelta para llegar a decir, gracias a Jesús, todos podemos ser constituidos justos. Todos y todas podemos alcanzar la justificación. Todos y todas podemos alcanzar la santidad. Por el delito de uno y por la justicia de uno, por uno llega la muerte, por otro llega la vida. San Pablo tiene su propia intencionalidad al escribir esta carta a los romanos. De su testamento es lo último que podía escribir, pero más enredado no lo pudo dejar. Mateo 4 del 1 al 11 dice lo siguiente: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde ahí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo les recomiendo, seguramente ustedes podrán, unos tal vez podrán, aunque sea hojeado, vayan a leer el libro de Job, porque quiero quitar una mala imagen de este texto de Mateo, que se refiere a las tentaciones. Aquí Jesús aparece en un ayuno. Lógicamente esto es figurativo, esto no es posible en la realidad. Nadie aguanta 40 días sin comer. Eso científicamente no es posible. Y curiosamente, el texto dice, después de 40 días y sus noches sin comer, Jesús sintió hambre. El hambre da a las 4 horas de haber comido, no a los 40 días. Por eso, entendamos que esto es un texto no real, no histórico. Esto es un texto teológico.
Y pues, porque es un texto teológico, yo les invito a que vayan ustedes y lean el libro de Job. Porque quiero que entendamos que la figura de que Mateo confunde la figura tentador con el diablo. Entonces, cuando usted lea el libro de Job, va a encontrar la figura de Satán, no Satanás, Satán. Satán es el tentador. Pero según el libro de Job, el tentador en Job habla con Dios. Dios le dice a Satán: ¿has visto a mi siervo Job? Mira cómo vive de feliz. Y Satán le dice: claro, sí tiene todo. Mujer, hijas, bueyes, vacas, tiene todo. Y Dios le dice: de acuerdo, quítale eso. Y Satán, en diálogo con Jesús, es un diálogo que se da en el cielo, en Job, va y le quita todo eso. Un temporal, un terremoto, lo que sea. Y Job se quedó sin los animales, sin su familia. Claro, si tiene salud, quítale la salud, pero no le toques el alma. Y Job enferma. Y te das cuenta que Job sigue siendo fiel. Lo que quiero rescatar es que en el libro de Job, Satán no es un ser malo. Es un ser que habla con Dios. Y el libro de Job hace que Satán pruebe a Job y Job sale victorioso. Ese es un diálogo en el cielo. Lo que describe Mateo es un diálogo en la tierra. Pero no es Satanás, el cachudo, el diablo. Ese es otro concepto. Aquí está en la tierra un diálogo entre Satán y Jesús. Pero no están hablando de un tercero, de Job. No. Satán toca al mismo Jesús. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Moisés fue valiente, fuerte, fue fiel a Dios, cumplió la ley, falló y por eso no entró en la tierra prometida. Y ahora el Evangelio de Mateo presenta a Jesús precisamente a punto de iniciar su vida pública. Ya fue bautizado y ahora está en una especie de retiro. Pueden ser 40 días. A lo mejor solo son 3 días. 3 días se aguantan sin comer. Pero es una preparación para su vida pública. Y hay 3 tentaciones. El hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. La fama, tírate, da un espectáculo. Los ángeles te van a recibir. Y el tercero, el poder. Mira, todo esto es mío, pero te lo voy a dar. Hambre, fama, poder. ¿Quieres tú ser el Mesías? Come. ¿Quieres tú ser el Mesías? Crea fama. ¿Quieres tú ser el Mesías? Obtén el poder. Y Mateo presenta a Jesús instruyendo a Satán, no a Satanás, a Satán. Oye, tentador, no solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor y solo a Dios adorarás. ¿Te queda claro, Satán? Yo no soy Job, no tienes nada que quitarme, no tengo vacas, hijos, no, nada. Si quieres, toca mi cuerpo, la salud, pero
Yo no soy Job. No solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Solo a Dios has de adorar. Y Satán se fue, y los ángeles le servían. Este texto es un texto teológico que quiere contrarrestar lo que le pasó a Israel. Por hambre, por fama y por poder, se apartaron de Dios una y otra vez. Aquí viene el nuevo Moisés, es Mateo, a formar un nuevo pueblo. Un pueblo que no se aparte de Dios ni por comida, ni por fama, ni por poder. Todo eso es secundario. Esto es la Cuaresma. Ni comida, ni fama, ni poder. Nada de eso nos debe apartar de Dios. El nuevo Moisés, Jesús, ha vencido a Satán y está listo para iniciar la vida pública. Satán lo dejó, lo abandonó, y los ángeles lo servían. El demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Jesús, el nuevo Moisés, está listo para formar, para constituir un nuevo pueblo. Un pueblo que no sea idólatra. Un pueblo que nunca abandone a Dios. Esta es la enseñanza. Este no es Job. Jesús no es Job. No es un burgués. No tiene nada. Solo tiene un proyecto que hacer, y eso constituye la formación de un nuevo pueblo. Y de ese pueblo, usted y yo somos parte, si lo queremos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.